Buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Hoy vamos a comentar sobre una patología que afecta a la vejiga. Los días anteriores hemos revisado ciertas patologías que afectan el riñón. Para que ustedes tengan una idea y puedan hacer un diagnóstico diferencial con determinadas patologías que se presentan en este órgano en base a lo que es una masa. Es decir, comenzamos a hablar del cáncer del riñón, luego hemos hablado de los procesos infecciosos como un acceso renal, luego perirrenal, hablamos de una pielonefritis enfisematosa, los procesos infecciosos que pueden afectar el riñón, que ustedes vieron, seguramente algo tocaron en nefrología, como la pielonefritis. Todavía tenemos pendiente hablar sobre la litiasis renal y tenemos pendiente hablar, también mencionamos el síndrome de la unión pielo-ureteral y todavía nos falta la litiasis y trauma del riñón. Como hablamos de cáncer, ahora vamos a mencionar una patología que no es de alta incidencia, pero que se presenta identificada desde hace, pues será 100 años, 120 años, y que va, todo lo que es oncológico va en incremento. Entonces, el cáncer de uroterio de la vejiga es un capítulo grande. Lo que sí deben recordar lo siguiente, el epitelio, lo que tapiza la mucosa de las vías urinarias, es idéntico desde los cálices renales, la pelvis y el uréter, vejiga. Sí, todo eso es el mismo epitelio. La misma estirpe celular natural y en urología, por eso se le coloca, dice urotelio, es epitelio urológico, urinario, es lo mismo, es idéntico en la vejiga, en los cálices del riñón, la pelvis renal, es lo mismo. Entonces puede haber cáncer de urotelio en la pelvis, en los cálices, en el ureter, en la vejiga. Este cáncer se da inicio en determinado grupo de personas. Es raro, era raro, rarísimo ver en adultos, en gente joven. Pero ahora ha girado todo esto en forma sorprendente. El año pasado tuvimos una paciente de 15 años con cáncer de vejiga. Bueno, y está en observación, pero la señorita que recién, por la historia, la señorita había tenido recién la menarquia a los 3 años y medio, y luego presentó una vez una ligera hematuria, y la señorita había comunicado a la mamá que había orinado rosado y un poco de dolor en la vejiga, así una disuria. Y la madre no le creyó, entonces dijo, no ha de ser, sino que te toca ya la segunda menstruación en el inicio de su edad. Pero ella insistió, pero dejó pasar, porque fue una vez que se... Entonces la madre insistía que había sido la menarquia, que sí, la menstruación, porque ya era la segunda vez que le venía a sangrar. Luego volvió a los 2 meses, otra vez a sangrar, entonces ahí se asustó, porque había orinado en el colegio, sí, mientras estaba en clase, la chica orinó sangre, hematuria. Entonces ahí se hizo ver, y luego que decían que el médico que la visto, que si ella tenía alguna infección. Nada. Entonces le dijeron que vaya a busque a un médico especialista. Entonces ya
fue referida con una ecografía que le había hecho un médico con buen criterio y había algo sospechoso en la vejiga. Entonces se investigó y se comprobó después con una endoscopía que ella tenía un tumor pequeño en la vejiga. Entonces se hizo la resección del tumor y se comprobó que era un cáncer de vejiga. Y luego le aplicamos un tratamiento complementario y a la fecha la chica está en observación porque no puede ser dada de alta, ¿no? Ya está bajo observación y está bien, pero no está descrito la presencia de estos cánceres en seres humanos jóvenes. Era patrimonio, los tumores de vejiga aparecían a partir de los 60 años, 70 años, especialmente en ciertas personas que habían trabajado en fábricas de pintura, en donde se hacen anilinas, tintes, de donde hay la industria. En países del primer mundo, industrializados, el tumor de vejiga es una enfermedad laboral. Es decir, por ejemplo, en España, si un grupo de obreros trabaja en una planta donde hay químicos o una fábrica de pinturas, al cabo de 5 años de exposición, es retirado o tiene que ser capacitado para que realice otras funciones en la empresa donde labora. Porque se comprobó pues, que muchos pacientes que han trabajado en estos sitios industriales han presentado cáncer de vejiga o cáncer de testículo. Entonces, en esta diapositiva, que creo que ya debemos modificarla, he puesto que es raro en menores de 50 años. No, ahora hemos tenido pacientes, digo, la chica de 14 años, hemos tenido pacientes de 28 años, de 35 años. Ahora en nuestra comunidad hacemos la historia clínica, la hacemos, por ejemplo, cuando viene una persona que labora en el campo, porque también está comprobado, influye las fumigaciones agrícolas. Ustedes saben que, bueno, ustedes no conocen ni el campo, creo, pues ustedes son citadinos, son de ciudad, pero capaz algún familiar tiene una finca. Entonces la fumigación está comprobado que influye en el desarrollo de un cáncer de vejiga. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la fumigación, es decir, un agricultor que realiza ustedes saben que se saben colocar una como mochila y van ahí fumigando, otros por las avionetas? Entonces se ha comprobado, por ejemplo, que hay pacientes que han estado expuestos a esos productos de fumigación. Hay un grupo de varones que son subfértiles. No se dañan su calidad germinativa, se dañan las espermatogonias y el paciente no puede tener descendencia, no puede hacer hijos. Es químicos. Y otros han presentado cáncer de testículo y otros han presentado cáncer de vejiga a los 50, 55 años. Dice, uno tiene que realizar una buena entrevista, una buena historia clínica, porque eso ocurre cuando el paciente está expuesto a demasiados químicos, a seres humanos diferentes. Otro de los factores importantes es el tabaquismo. Los pacientes fumadores crónicos desarrollan, pueden desarrollar cáncer de vejiga, cáncer de urotelio. Alguna vez hemos visto pacientes que hemos preguntado, llegan, que tiene 65 años, y le decimos, ¿cuánto tiempo tiene usted fumado? Porque todos son fumadores activos. Y nos han dicho, yo tengo 45 años fumando. ¿Cómo? 45 años fumando. ¿Y cuántos cigarrillos fumo? No, me dice yo una cajetilla cada semana. Pues imagínense, una cajetilla, otro fumante.
Sí, fumador crónico. Usted sabe, usted identifica muchas veces a los fumadores crónicos por la pigmentación de sus dedos o de sus encías, sus dientes, su aliento, y han hecho tumor de vejiga. Y algunos pacientes, doctores, han muerto fumando. Sí, es un hábito que es difícil de retirarlo y siguen fumando después que se ha operado, después que hemos hecho el tratamiento, después que... Pero bueno, eso le digo, ya depende de cada persona, de su grupo, su entorno familiar. Pero en ese grupo de pacientes, de personas, puede desarrollarse un cáncer de vejiga. Ahora, lo malo de esta enfermedad es que es asintomática muchas veces. Comienza a haber una pequeña alteración a nivel del epitelio de la mucosa, de la mucosa de la vejiga, hablando específicamente de la vejiga, y va a haber en su debido momento hay una abrasión de esa mucosa y va a salir, va a mezclarse la sangre con la orina. Entonces, el síntoma de hematuria es el primer síntoma de todo paciente con tumor de vejiga. Ese es el más frecuente. Lo que sucede es que es indoloro. Es posible que haya una ligera disuria, pero como va a ceder, pasa. Muchas veces los pacientes han tenido una hematuria y nunca la reportan. Es decir, es algo que va a miccionar y tiene una sola ocasión y cede. Entonces nosotros aprendimos que la hematuria por un cáncer es indolora, intermitente. Por ejemplo, la historia dice, doctor, hace 5 meses fue la primera vez, recién ahora es la segunda, y a veces cede y no vuelve a sangrar. Y cuando llega el paciente, al año de la primera, ya tiene una gran masa que ha ido creciendo en la vejiga. Otros, dependiendo de la edad, por ejemplo, si es un adulto de 50 años o más, 60 años o más, él puede comentar en su círculo o entorno familiar, entonces decir, es la próstata que te está molestando. Pero como no hay impedimento para realizar el acto misional, porque no hay otra mayor molestia, entonces el paciente no busca a veces al médico, no consulta, no hace consulta. O va alguna vez un médico y minimiza porque no dirigió bien la entrevista, porque es uno más de los 20 pacientes que ve en una mañana de consulta, en un dispensario, y porque él se siente bien, la evaluación pasa. No. Lo que sí deben ustedes recordar que cuando ha habido hematuria, usted debe investigar siempre la causa. Normalmente no debemos, y lo terminaremos este ciclo, y que van a escucharme decirlo siempre lo mismo. Normalmente nosotros no tenemos por qué tener hematuria, jamás, no, jamás hematuria, jamás debemos tener infecciones. Siempre debemos buscar una causa que pueda provocar este signo, ¿no? Puede ser una cosa sencilla, pero también puede ser una cosa de mucha gravedad y que debemos frenar a tiempo, solucionar el problema a tiempo. Entonces, la hematuria, si un paciente llega con hematuria, usted debe investigar. Ahora, lógicamente que puede ser asintomática, pero también tiene que ver, como vuelvo a repetir, todo es importante la entrevista y el examen físico. Supongamos que uno de los doctores que está presente ahora tiene hematuria, pero es un hombre joven y ha tenido quizás un dolor, o en la entrevista refiere, no, dice que hace 2 años expulsé un cálculo. Entonces ese paciente, usted, el caso de cáncer,
por este signo, usted lo deja apartado, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre joven con antecedentes de litiasis. Pero si es un hombre que tiene 55 años de edad, que es la primera vez, ya tiene usted que evaluarlo exhaustivamente para hacer un diagnóstico diferencial de hematuria con todas las patologías que pueden dar hematuria, litiasis, hiperplasia prostática, el cáncer, cáncer de próstata. Tiene que entrar en una serie inmediatamente. No puede conformarse usted con prescribir algún analgésico o a esta. ¿Cómo fue una sola vez? No pasa. No, nunca, doctores, nunca. Usted tiene que derivarlo a quien corresponda si no tiene tiempo o si su centro de trabajo no hay sino lo básico. Entonces tiene que escribir, hablar con el familiar, vea, tiene que hacerse esto. Usted cumpla. Ahora, si el paciente no va a otro sitio o no ejecuta lo que usted le sugirió, la solicitud de exámenes, evaluaciones, ese ya es problema del paciente. Usted deje registrado que le pidió tal cosa, es posible que algunos no vuelvan y vienen al año y porque se asustan, porque ahora sí la hematuria fue franca y la comunidad en nuestro medio, cuando hay una incisión, una coluria, uno compara siempre con los líquidos, uno dice, la orina estaba color fresa, como la cola tropical. Otros dicen, doctor, era como el vino, como otros expresan, le dicen, la comunidad sabe decir, como el lavado de la carne. Bueno, ustedes no saben cómo es el lavado de la carne porque ya no lavan la carne. Por lo regular, ya ustedes ni doctores incursionan a la cocina. Entonces, pero alguna vez cuando se ha comprado carne, se la pone en líquido, entonces sale una tinción así, media rosada. Pues el paciente sabe decir, doctor, es como el lavado de la carne. Dice que tiene una hematuria franca, así que está orinando sangre. Entonces, así se expresa la comunidad cuando va a las consultas externas. Lógicamente que usted, doctor, no va a expresarse así, pero usted tiene que recordar que a veces ellos, esa es la manera de decir cómo han visto su orina, la colura, si está teñida. Otros dicen, no, que era muy amarilla y tensa. Otros dicen que es cargada la orina. Esa es manera de expresarse la comunidad porque ellos no tienen ningún conocimiento académico ni médico. Se refieren a lo que como ellos lo ven. Ahora, aquí he puesto citología porque en muchas partes del mundo lo primero que se hace a veces se debe hacer es que es muy sencillo. Se recoge la orina y se le manda a que le hagan una citología. Es como cuando usted sugiere, como ya aprobaron ginecología, le dicen a la paciente una evaluación ginecológica, dice, hay que hacerle un Papa Nicolau. Así, en este caso sería que la orina, esa citología urinaria es lo mismo. Tiene que tomar un flotis de la orina, fijarlo, y van a buscar al microscopio la presencia de células epiteliales de descamación. ¿Y por qué se hace esto? Es porque el cáncer de vejiga más común que existe en el mundo, donde hay cáncer de vejiga, es el carcinoma de células transicionales. La palabra dice transición, dice que se descama, sale. Entonces es fácil, cuando hay un tumor grandecito o pequeño, se descama. Entonces se busca en un estudio citológico las células uroteliales anómalas. Lógicamente que es necesario que un patólogo haya desarrollado una experticia, se haya capacitado para ver la citología. Y en nuestro medio no hay muchos que les agrade esto o no se han capacitado. Y es un examen sencillo, hacer una citología urinaria. Entonces, en otras partes del mundo hay dos patólogos, aquí también hay, y hay unos que se dedican solo a la citología. Es como una subespecialidad. Pero aquí no podemos desarrollar, que nuestros colegas hacen eso porque no lograrían subsistir, pues porque no les van a pagar un sueldo solo para que haga citología. Estamos hablando del país Ecuador, pero el patólogo en otras partes del mundo gana muy bien
Hay centros hospitalarios que, por ejemplo, grandes, donde hay patólogos, uno específico, solamente se dedica a hacer todas las pruebas y los exámenes del aparato digestivo. Otro hace solo todo lo que es de vía urinaria. Otro solamente lo que se dedica a hacer todo lo que es ginecológico, todo lo que es órgano femenino. Otro solamente a nivel respiratorio. Y sí que tienen trabajo, todos ellos, es decir, hay una subespecialidad. En nuestro medio tienen que ser de todo, capacitarse solamente en todos los órganos. Y bueno, los patólogos, nuestros buenos colaboradores y amigos, se esfuerzan mucho en nuestros medios para estar capacitados para identificar las muestras de todos los órganos. Y eso siempre, cuando nosotros en nuestro hospital, siempre estamos presionando y los patólogos nos dicen siempre, es que no nos podemos equivocar. Y tienen toda la razón. Entonces hacen unas pruebas, otras pruebas, para decirnos cuál es el diagnóstico de cualquier muestra de algún órgano o algo que ya hemos extraído y le hemos remitido al patólogo. Bueno, nosotros tenemos que, frente a una hematuria, dependiendo de la edad, le vamos a pedir todos los síntomas, ¿no? Entonces, estamos hablando que estamos enfocando a la vejiga. Entonces usted le puede pedir una ecografía. Insisto, la ecografía es un procedimiento sencillo, no invasivo, no doloroso, que se puede repetir en buenas manos. Lógicamente, hablando de que es un aparatito no podemos decir que es el último que ha salido en la industria, en los laboratorios de maquinaria, pero que sea aceptable para poder identificar, por ejemplo, como en estas imágenes, usted ve claramente, aquí está una vejiga llena y ahí se ve una imagen, quizás en las clases de imágenes le llaman a veces imagen de sustracción, otros le llaman imagen en negativo, otros le dicen de adición, bueno, no sé cómo les hayan quizás comentado en las clases de imagen, pero nosotros hablamos de imagen de sustracción. Aquí está, todo lo está oscuro y ahí se ve esa imagen negativa que es un tumor en las diferentes láminas que esta vez están viendo. Eso es un tumor de vejiga. Y si ya tenemos una tomografía y sale una imagen así, usted tiene que solicitarle una urotomografía, porque tenemos que ver hasta dónde está comprometido un segmento o la pared donde está implantado un tumor. En la imagen superior podemos ver que está incluido ya en la pared hacia el lado izquierdo. En la imagen de abajo vemos que está hacia la pared derecha una imagen de sustracción en la vejiga. Entonces nosotros pedimos siempre una tomografía. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo también está el árbol urinario superior. Ya les voy a explicar, porque tenemos que, cuando hay un tumor de vejiga, por ejemplo, esto de aquí, retrocedía, ahí está el tumor. Ese paciente de ley tiene que hacerse una evaluación completa, no solamente de la vejiga, porque como hemos dicho, y les recuerdo, lo tapizado de esa mucosa es idéntico en el uréter, pelvis y cálices. Entonces tenemos que descartar si este tumor de vejiga es primario en vejiga o hay algún tumor que está en la pelvis y se sembró lógicamente por vía descendente y el mismo epitelio se sembró en la vejiga. Entonces no nos podemos, frente a un tumor de vejiga, es obligatorio la evaluación de la vía urinaria completa. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí están otras imágenes, cómo se ve comprometida en la imagen superior, hasta con unas flechitas, cómo está infiltrada la pared de la vejiga. Y se busca las adenopatías, si es que es un estudio completo para ver, porque tenemos que, recuerden siempre, doctores, ustedes ya tienen que haber también escuchado, todos los tumores tenemos que buscar estadiarlos, es decir, nosotros seguimos la clasificación TNM, es decir, tumores, nódulos y metástasis. Algunos dirán, yo no voy a ver oncología.
puede decirlo, pero no va a ser así. En el transcurso de su vida profesional que recién va a empezar, se va a tocar, nos vamos a tocar con todas las clases de enfermedades de todos los sistemas u órganos, así no nos guste. Y ustedes que son médicos jóvenes van a ser consultados por su entorno familiar, amistades. Le van a decir, doctor fulano de tal, que dice Alex Romero, entonces le lleva, Alex, mírame la tomografía, mírame esto. Entonces usted tiene que saber por cultura médica qué es lo que está pasando. No podemos pensar como especialistas desde ya. Usted no, usted es médico general y tiene que tener una información total de lo básico de todas las patologías que existen en diferentes órganos o sistemas del cuerpo, porque ustedes van a nosotros no. ¿Usted cree que a nosotros nos llegan con la hematuria enseguida la urología? No, doctor, ya ha pasado por médico general, el paciente va y nunca más va, luego va a otro médico, y a veces, y en nuestra comunidad es una cosa importante, la conducta. Los pacientes nunca quieren aceptar que tienen algo mal. No quieren aceptar, no quieren aceptar, no quieren aceptar. Entonces buscan siempre que le digan, no, tómese esta agüita, o tomé esta medicación que se la adquiere fácilmente en una farmacia y no es la indicación, así es nuestra comunidad. Entonces usted tiene que hacer una investigación detallada. Ahora, el examen más importante en caso de una hematuria, no solamente en el caso de un tumor de vejiga, frente a una hematuria, si nos llega a nosotros, hacemos esta evaluación y vamos a hacerle una endoscopía. Así como usted ha escuchado que el paciente tiene una, ¿qué será? Una gastritis o tiene una melena, ¿qué le van a decir? Usted tiene que hacerse una veda, una videoendoscopía alta, o tiene que hacerse una colonoscopía. Es que la endoscopía, ahora con la endoscopía, se puede hacer endoscopía, visualizar, ahora, ¿no? Yo bromeo y digo que ahora no hay ningún orificio, ningún agujero en el cuerpo donde no entre el aparato, por todos lados. Y entonces en urología se hace la citoscopía. Y como cultura le digo lo siguiente, la endoscopía, ¿sí? Desde que se creó el foco, se diseñaron los endoscopios urinarios, fueron los primeros en diseñarse, aparte de, estaba hablando del foquito, ¿no? Entonces, fueron los primeros, los quienes diseñaron las ópticas para mirar dentro del cuerpo, fue los que hacían urología. Crearon los primeros endoscopios a base de una pila y un foco muy pequeñito, un bulbo chiquitito, que se introducía a través de un tubo, que es el citoscopio, a la vejiga. De ese invento vinieron los cambios de las fibras ópticas. Y después de ahí, en una época, los ginecólogos, por ejemplo, prestaban el citoscopio para hacer una vaginoscopía, mirando el cuello uterino. ¿Por qué? Porque es un tubo que puede entrar en un conducto. Entonces nosotros entramos a la vejiga. Y después, con el tiempo y los años, las fibras ópticas cambiaron totalmente. Luego vinieron las cámaras, entonces existe la videoendoscopía. A ver, ¿qué pasa con los jugadores de fútbol, de esos fanáticos, seguramente hinchas de algún equipo? Que en la rodilla hay que hacer al fulanito una artroscopía. Van a entrar a mirar qué pasó con los meniscos, los ligamentos. Si te tiene un problema a nivel nasal, viene el otorrino, los que tienen cómo comprar, viene un filamento, una cámara finita, entra un filamento y hace un video y se va. Todas las cuanas, todo se va. La veda ya hemos dicho, la colonoscopía, todo. Pero ¿de dónde salió o cómo ha ido evolucionando? Fue urología que diseñó los endoscopios. Y nosotros, frente a una hematuria,
El examen ideal es una uretrocitoscopía. Como en esta lámina, ustedes ven imágenes de una citoscopía donde pueden ver un tumores de vejiga que están implantados en la mucosa. Por ejemplo, hacia abajo de las letras, ahí hay una imagen de un tumor y ustedes pueden verla alrededor. Esa es la mucosa de la pared vesical normal y ahí está la fronda tumoral. Lo mismo en la otra imagen. Ese examen es básico. Ahora, sumamos, el paciente llega a una hematuria, usted le pide una ecografía, le ve un tumor, le dice que se haga una tomografía y se ve el mismo plasma, y entonces lo remite al urólogo. Bueno, si hace urología, entonces usted mismo le hace la citoscopía y ya veis imagen. Lo ideal sería que al hacer la citoscopía, usted le pudiera hacer una biopsia, tomar un fragmento de esa masa, identificar con patología de qué clase de tumor se trata. Pero como nosotros hemos dicho que el 90% o más de los carcinomas que se presentan en estas imágenes son carcinomas de células transicionales. Y como todo procedimiento tiene un costo, nuestra política en el hospital muchas veces es, si es posible, financiar, hacemos la citoscopía y la biopsia y esperamos resultados para programar un procedimiento quirúrgico. Otras veces, dependiendo de la seriedad del caso, nosotros no hacemos la biopsia, sino que le decimos al paciente, tenemos que hacerte una cirugía y ahí vamos a hacer el estudio completo de ese tejido para buscar el estadiaje de ese tumor de ese determinado paciente. Entonces, en el mundo entero, una operación que se llama resección transuretral del tumor es la piedra angular de los tratamientos aquí y en el mundo entero. En el mundo entero. Si alguno de ustedes alguna vez va a hacer cirugía, quizás se va a un país de habla hispana o Norteamérica, entonces usted va a ver en todas partes del mundo, en los quirófanos, está un listado de lo que se realiza en los diferentes quirófanos existentes. Entonces ponen ahí, abrevia. Acuérdense que ahora muchas palabras, muchos procedimientos son abreviados. Tiene que ir si usted hace, dependiendo a dónde realiza su internado, si es en un hospital, usted va a escuchar una serie de abreviaciones, de términos que tiene que ir familiarizándose al escucharlo. Entonces dice, por ahí en un pase de visita, dice, mañana prográmelo para una veda. Si usted no sabe qué es veda, pues entonces tiene que captar esa sílaba, ese vocablo allí, y usted tiene que ir a preguntar. Ahora cuando usted es interno, usted puede preguntar todo lo que quiera. Usted puede informar todo lo que quiera. Siempre habrá algún profesional, un colega que le explique o le conceda la explicación. Todo puede equivocarse, todo lo que quiera. Pero el momento que usted ya le ponen el ribete y la toga, ya a usted se le hace más difícil preguntar. Ya tiene que preguntarle al de confianza, al amigo, a la amiga, etcétera, porque usted ya es médico igual como el que está basando visita tratando. Entonces, pero lo que ocurre en el momento es así. En todas partes del mundo es como en la literatura. Si usted ve los artículos, en revistas, libros, hay muchas abreviaciones que a veces está describiéndose un procedimiento o una enfermedad y ya al inicio sale la palabra o el procedimiento completo, luego está abreviado. Entonces, a mí me toca revisar qué es que querían decir porque está abreviado. Entonces tengo que revisar. Otros ponen al término los glosarios, ¿sí? Tal término que está abreviado es tal cosa y uno tiene que ir a buscar. Esos tipos tienen que ir aprendiendo porque así son en este momento los artículos, las publicaciones y también si tienen acceso a alguna publicación en internet seria de medicina, entonces usted va
Ya tiene que recordar lo que le estoy diciendo. Bueno, usted decide si lo recuerda o lo pasa, pero lo va a vivir, doctor. Entonces, nosotros hacemos una cirugía transuretral. Es decir, nosotros hacemos un procedimiento a través de la uretra extrayendo el tejido que está allí. Ahí ustedes pueden ver en esa foto, ese es un aparatito que tiene un filamento que funciona con electricidad, que cortamos y coagulamos la base del tumor y mandamos la serie de fragmentos especificados, rotulados, lado izquierdo, etcétera, todo bien especificado para que patología haga la investigación. Ahora, lo más importante de este procedimiento es que nosotros resecamos todo el tumor y tratamos de llegar a donde está implantado. Es decir, a ver, haga la fuerza que usted ya se vaya a la playa en algún momento, porque ya va a ver los balnearios, ¿no? Entonces se va a la playa y se va a ¿dónde está el agua tranquila? A ver, montañita no, este balneario que es tranquilo. Allangue. Entonces usted se va a bucear a Allangue. Se bucea así y ahí ve sembrado las plantitas, ¿no? Del mar, fondo del mar. Ya haga la cuenta que así es un tumor de vejiga en el mundo submarino. Entonces usted tiene que sacar toda la plantita, todo eso, y saca aparte la base del tumor. Ahí. Esa base del tumor es importantísima. Nosotros cuando resecamos, la sacamos en frasquito. Nuestro asistente le tiene que rotular base del tumor, porque queremos saber si ese tumor solamente se queda en la superficie de la vejiga, en la mucosa. Si está infiltrado es otra cosa. Entonces, resumiendo, hematuria, investigación por imágenes, si es posible citología, y luego vamos a hacer una resección biopsia. Si la resección es sacar todo el tejido y va a ser investigar. Y para llegar a eso, entonces ahí deben recordar ahora lo siguiente. El tumor de vejiga puede ser superficial, está solamente en el epitelio, o puede ser invasivo, que va a entrar al músculo. Y eso, si ya entra al músculo, ya es otra clase, es otro estadiaje y mucho más serio su tratamiento y su futuro más incierto. Lo ideal sería detectar en estadio inicial, cosa que es imposible porque, repito, comienza silenciosamente, hematuria algunas veces, otras veces no, pero el 90% sí, pero como es indolora, pasa, lo minimizan y después cuando llegue ya ha estado creciendo el tumor. Lógicamente que no es que hoy salió y mañana ya está infiltrado, no, toma su tiempo, meses, un año, pero ahí está silenciosamente infiltrándose o regándose, porque cuando nosotros hacemos este examen, que es la cistoscopía, buscamos toda la vejiga, se llena la vejiga con solución y vemos cuántos tumores hay. Entonces uno reporta, todo se escribe, todo se dibuja. Nosotros tenemos una hoja, un formato donde dibujamos y ponemos 3 tumores, para ejemplo, para fondo vesical, cúpula vesical. Haga la cuenta que usted entra a un cubo, entonces fondo, el techo, en el piso, está comprometido los meatos, no está comprometido, toda una descripción detallada. Eso es lo que nosotros le enseñamos a los médicos que hacen posgrado de urología. No, el examen tiene que ser detallado y descrito con detalles. ¿Para qué? Para que el que va a realizar la cirugía vea esto. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de grabar hay una videoendoscopía. Entonces usted en un disco se graba todo eso y antes del acto operatorio lo revisa y mira todo eso, mira la hoja. Nosotros tratamos, bueno, a nivel personal, nosotros tratamos de hacer no operadores, tenemos que tratar de hacer un procedimiento que vamos a tratar de curar y de detener la enfermedad, dependiendo siempre de cada caso. Cada caso es único. Entonces, usted le hacemos la resección, nos dice, es un tumor no infiltrante de vejiga. Y entonces ahí no.
también deben recordar que es sobre los tumores de vejiga ha evolucionado mucho. Hay muchas clasificaciones, hay una clasificación que usan los europeos, otros norteamericanos. Entonces ahora nosotros se trata siempre más de simplificar. Entonces el patólogo le va a decir, es un cáncer de células tradicionales de bajo grado, lo más sencillo. ¿Sí? Se puede identificar a células tumorales, otro le va a decir, este es un tumor de células transicionales de alto grado, hay demasiada metaplasia. Estos términos que estoy mencionando o nombrando, tienen que haberlos escuchado ustedes posiblemente, digo, pues no sé por cuál es su profesor, no conozco todos sus años de estudio. Entonces, metaplasia, dice metaplasia. Otro dice, hay mucha anaplasia. Entonces, cuando usted describa, porque el patólogo lo va a describir, el patólogo describe, hace una hoja, así, algunos dicen, es una novela, tienes que leer la novela y tienes que saber de patología. Entonces dice ahí anaplasia. Cuando es anaplasia significa ese prefijo A es sin. Es decir, por ejemplo, dice un paciente trae un espermatograma, dice asospermia, sin espermatozoide. Acá le dice una anaplasia, sin una diferenciación de la célula típica de la vejiga. Es un desorden total, es un tumor más agresivo. Bueno, esos detalles les refiero porque, repito, qué sé yo, ya el doctor que está aquí, el doctor Ureña dice el nombre. Entonces el doctor Ureña se compromete, el suegro se hace ver, claro, él no se mete con el suegro en el sentido de salud, él se hace ver y le hacen una biopsia y le entregan el examen. Él dice, yerno, doctor Pedro, míreme este examen, que usted lo va a leer y va, estamos hablando de algo hipotético, ¿no? Entonces le dice allí, tumor de vejiga. Bueno, el doctor no va a buscar o si no le trae el resultado de un tío, qué sé yo. Mire, esto le hicieron al tío fulano y tiene esto. Usted ya está, usted ya leyó. Por eso, ustedes son los primeros en ser consultados, quieren su opinión. Entonces, usted tiene que tener una información básica, sencilla, de esta patología, por ejemplo. Por eso es que les explico los pasos para ir llevando de la mano a buscar una solución, como en este caso que estamos hablando del cáncer de vejiga. Entonces, el tumor puede seguir, como está el dibujo, infiltrando y penetra en paredes. Entonces, bueno, esto es solamente para información que por donde se disemina los tumores de vejiga que van infiltrando ya, infiltrantes, ya van por vía linfática, especialmente por los ganglios donde están los obturadores, que son por la vía, por los vasos ilíacos, y se van a propagar y muchas veces se va a dar metástasis a hígado, pulmones y todo está con menos, pero para que ocurra eso, doctores, tiene que estar ya infiltrado, ser un tumor invasivo de músculo. Y si hablamos de un tumor invasivo de músculo, significa que está el tumor está en el detrusor. El detrusor es el músculo vesical. Y debemos recordar lo más importante. Los músculos tienen mucha circulación. Como dice la gente, es la carne, tiene sangre. Y si ya se metió las células tumorales por ahí, comienza la diseminación. Y se va a ir a sembrar a largo plazo en estos órganos que están aquí en estas láminas. Ya. Entonces, esta es una foto de lo que nosotros hemos descrito, la terapia endoscópica, ¿no? Entonces entramos por un aparatito hacia la vejiga y lo vamos a rasecar, lo vamos a sacar en pedacitos y lo vamos a mandar al estudio de histopatológico y esperamos el reporte. Entonces, ahí no acaba el tratamiento. Ahí recién empieza la evaluación y el control del paciente. Si el paciente tiene un tumor superficial de la vejiga, nosotros tenemos que no le decir, ya se lo operamos, ok, listo, ya se va a su casa.
No, doctor. Supongamos que nos sale un tumor superficial de bajo grado que no infiltra la lámina propia. La lámina propia es la división entre la mucosa y el músculo. Esa lámina, porque dice lámina propia. La lámina propia es la envoltura del músculo, así no está infiltrada. Perfecto. Nosotros decimos, bingo, este señor tiene un buen futuro, vamos con tratamiento complementario. Entonces, ahora vamos a comentar un tratamiento complementario que se aplica aquí en Ecuador y en el mundo entero. Hace muchos años, ahora el tumor de vejiga existe hace más de 120 años descrito en la literatura, y hace muchísimos años eran cirugías agresivas que arrancaban la vejiga y le hacían una nefrostomía y vivían. Pero también había muchos óbitos porque no se conocía como en la actualidad la circulación específica, todo el mapa vascular que hay a nivel de vejiga. Es necesario, los que por ejemplo vayan a hacer oncología, tienen que saber muy bien el mapa, decimos, es un término que usamos para todo el mapa de la arteria renal, de un órgano, de todo lo que son los vasos. Entonces, cuando había cirugía de próstata hace más de 100 años, muchísimos adultos se murieron. Era una mortandad sacar esa próstata. Actualmente ya no es una causa de muerte una cirugía de próstata con alta incidencia. Puede suceder, doctores, pero eso ya ha cambiado con los años, después de algunas décadas. Entonces, para el tumor de vejiga se usaba ya, como ya hemos dicho, se usó los resectoscopios, entonces se empezó a usar la quimioterapia, la inmunoterapia. En una época se usó, bueno, seguramente eso no mencionaron en farmacología, pero había un grupo de sustancias químicas que se llamaban las mostazas nitrogenadas. Y había un fármaco que se usó muchísimo en Europa, se llama el tiotepa. El tiotepa se usaba para tratamiento intravesical. Existe la quimioterapia intracavitaria, ese es el término que algunos aplican, intracavitaria. Entonces se colocaba una sustancia en la vejiga para que actúe sobre la mucosa de la vejiga. Esto provocó se curaban, pero en cambio dejaba como secuela una inflamación, una cistitis terrible que el paciente padecía. Pero vivía con unas molestias terribles, y luego la industria farmacéutica diseñó los fármacos. Acuérdense que los fármacos, muchos antibióticos, muchos analgésicos, muchos antihistamínicos salieron de las plantas. Entonces ya vinieron los antiespasmódicos, por ejemplo, como la conocida de hace 60 años, la buscapina, la iosina. Entonces el paciente vivía a base de iosina para que no se contraiga tanto, no irrite tanto una mucosa, la musculatura de la vejiga. Pero así se logró sobrevivir muchos pacientes. Pero también cambiaron las cosas. Vinieron a los químicos y se empezó a usar, por ejemplo, se han usado, para la vejiga se usaron de todos los químicos, ¿no? Pero después ya se centró el uso y la experiencia fue ganando en un medicamento que se llama la mitomicina. Y a la par se desarrollaron pruebas para hacer la inmunoterapia. Entonces, hace como 28 años se presentaron unos trabajos en Norteamérica que se estaban realizando se sabe que siempre los animalitos pues nos sirven de conejillos, ¿no? Entonces las ratas, los perros. Se provocaba un cáncer de vejiga y se empezó a usar una sustancia que todos tenemos huella.
¿Quién me puede decir qué es la BCG? BCG. ¿Qué es la BCG? Todos tienen en el deltoides esa huella. Hay algunas damas que quieren que le hagan cirugía plástica. No se hagan nada, déjenla ahí porque es peor la curación sacar esa huella. Hágase un tatuaje como hacen algunas ahí sobre la huellita de la deltoides, porque no quieren ver esa ahí porque no quedó bonita. Pero eso cuando nació, pues su mamita con buen criterio le puso, ¿cómo se llama? Esa es la BCG, pues la vacuna BCG, doctores. Ese es el bacilo Calmette-Guerin. Ese bacilo Calmette-Guerin, ese de ahí, esos son bacilos atenuados. Bueno, aquí nosotros también empezamos a usar, pero ¿en qué consiste? Son los bacilos atenuados preparados en laboratorio que se van a introducir diluidos en la vejiga para que haya una reacción inmunológica, una respuesta. Como hemos dicho, que uno de los factores y mecanismos de defensa que tenemos para no tener infecciones o procesos en la vía urinaria, mencionamos en la clase pasada, dijimos que teníamos la anatomía natural de nuestra vía urinaria, hablamos del pH urinario, hablamos de la micción inmunológica. Bueno, frente a cualquier bacteria, cuando hay una bacteria en la vejiga, tenemos una irritación y el cuerpo anuncia, y por ejemplo, si una persona tiene una inflamación, una infección, una cistitis, tiene disuria, pone eritematosa toda la vejiga, saben ustedes que hay cistitis hemorrágicas. Esa es la respuesta natural de la vejiga frente a una invasión bacteriana por diferentes bacterias como la Escherichia coli, como la Klebsiella, el Proteus, enterococos. Esa es la respuesta natural de la vejiga, de esa mucosa. Entonces, se comprobó que al de nosotros colocar, bacilos atenuados en la vejiga, ¿qué va a pasar? Va a venir el sistema inmunológico a combatir los bacilos de la vejiga, que quieren entrar a la mucosa vesical. Entonces, tienen que haber escuchado, capaz le hicieron leer algo. Otra vez, no sé, no puedo hablar de eso ahorita con ustedes porque no es la clase de biología, de inmunología. Entonces, el bacilo, la vejiga responde y ataca destruye las células tumorales por confusión. En resumen, entran los bacilos, vienen los linfocitos T, un ejército a querer detener la invasión de los bacilos atenuados por la mucosa. Entonces, como en la mucosa están células tumorales del carcinoma de células transicionales, se confunde y van a cenarse los bacilos con las células tumorales. Ahí sí me entendieron, se lo comen, ya. Entonces, ahí se va a detener la enfermedad. Ese es un esquema que a la actualidad se usa en el mundo entero. Ya no puedo decir aquí. Ya les voy a explicar. Si tienen una paciencia, bueno, van a tener paciencia porque yo sigo hablando. Si usted me dice, no quiero que hable de esto, yo no hablo más de esto. Pero aquí ya no podemos hacer el tratamiento con la oncovacuna. No podemos hacer. Hace más de 25 años, nuestra área, llevé todos los trabajos que se hacían con la oncovacuna en el mundo, en España, en muchos países, y propusimos aquí en un centro de investigación que existió en la ciudad de Guayaquil. Y ellos comenzaron a a elaborar la oncovacuna, como está en ese dibujito de la lámina, por ese sitio, y por eso de ese sitio se creaba, porque de ese sitio llegó la vacuna cuando usted nació, cuando ustedes nacieron. Ese sitio se llamó Instituto
Leopoldo Izquieta Pérez. Quizás algunos sepa dónde queda esta edificación. Fue creada por un doctor que se llama Instituto Leopoldo, se llama Leopoldo Izquieta Pérez. Este doctor, con plata y persona, buscó apoyo y creó ese centro de investigación que queda frente, el edificio queda, todavía está ahí, pues no lo han podido derruir, pues, ¿no? El edificio queda frente a un hospital. ¿Cómo se llama ese hospital? Tampoco saben el nombre, pero ustedes lo conocen como infectología. Ahí también hacen algunos internados. Entonces queda frente a... ¿Y por qué calle? Una calle que se llama Julián Coronel. Seguramente también andan por ahí, pero no saben ni el nombre de la calle. Bueno, a ese instituto de higiene, ese sitio ahí se elaboraba la vacuna que se pone a los niños después de la etapa del nacimiento. Entonces, hace más de 25 años empezaron a hacer la oncovacuna, que en un frasquito de 3 mililitros, ahí están como 150 unidades de bacilos atenuados y pasan a estar congelados. Entonces, cuando se colocaba la vacuna en los pacientes, y ahora voy a explicar cómo es que se colocaba rápidamente, para que tengan una idea, tenía que ir a retirarla durante 2 años, hice ese trabajito, lo hice yo, iba con un termito, con hielo, me daban la vacuna, se llevaba una bitácora, los pacientes, las dosis, y yo iba, la diluía en solución salina y la instilaba en la vejiga. No se podía romper la cadena de frío. Por eso teníamos la ventaja que la hacían aquí en la ciudad de Guayaquil. A ver, si el paciente tiene un tumor superficial, le digo, usted tiene que empezar la inmunoterapia con la terapia intravesical, otros dicen intracavitaria, pero es que vamos a colocar algo dentro de esa vejiga. ¿Qué consiste? Una vez por semana, un día fijo, se coloca esa ampolla, se la diluye en 60 mililitros de solución salina. Previamente el paciente ha orinado y le colocamos a través de una sondita la solución preparada de solución salina y la vacuna. Entonces se van a activar en la vejiga con la solución salina todos estos bacilos. Le decimos al paciente, usted no puede orinar sino hasta después de 1 hora para que se tenga, y a veces nos vemos obligados, yo les digo a los pacientes, haga la cuenta que usted cuando se quiere hacer un enjuague bucal, compra Listerina, que ahora hay de todos los colores como el arco iris, y el original fue verde, ahora es todos los colores, celeste, rojo, ¿no? Como la industria farmacéutica, como se ha hecho millonaria, ¿no? Entonces, lo mismo todo. Entonces, te digo, hacemos la comparación, se pone Listerina, hacen enjuague bucal, ¿no? Hacen su enjuague y después escupe, vacía eso. Bueno, acá en este caso, usted se va a hacer, vamos a poner la instalación en la vejiga y se queda 1 hora y no hace pipí. Después ya orina. El requisito básico es que usted tiene que comenzar el tratamiento, que es 1 vez por semana, 6 semanas. Y luego 1 por mes, 6 meses. En el lapso de tiempo, nosotros vamos a hacer una ecografía, a los 3 meses le hacemos una citoscopía para comprobar que no surja ningún tumor, ningún pólipo, nada, está limpia la mucosa. Solo queda la cicatriz donde fue resecado el tumor primario. El único requisito es que no tiene que haber hematuria, ni micro ni macroscópica. Es decir, el paciente no puede estar orinando sangre. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si yo le pongo a un paciente que le ponen? ¿Qué le puede pasar? Pregunto, doctor. El paciente llega y yo pues me descuidé y le digo, pongan la vacuna, y el médico le pone la vacuna y el paciente ha tenido hematuria, ha venido orinando sangre en estos días y no revisó el examen. Por eso, tráigame el examen de orina, del sedimento. No hay hematíes, perfecto, le podemos poner la vacuna.
Y yo pregunto es ¿por qué le pongo sin hematuria? Tiene que ser sin sangrado. ¿Por qué? Porque si hay hematuria, hay un vaso, hay vasitos abiertos. Yo le voy a colocar los bacilos atenuados, diluidos en esa solución. ¿Y qué van a hacer los vasitos? Van a hacer los bacilos. Va a haber absorción. Va a entrar los bacilos por esa pequeña venita, mucosa sangrante, y el paciente va a hacer una vesiceitis o va a hacer una TB miliar. Nosotros, como dice aquí la comunidad, toco madera, ¿no? No, nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido nunca una vesiceitis, ninguna TB miliar, pero sí ha ocurrido externamente. Ustedes se deben haber escuchado que existió un señor que se llamó el ingeniero Pérez Cordero, que fue presidente de la República. Bueno, ustedes ya no estudian historia, no saben geografía del Estado ni del mundo, pero hubo un ingeniero que León Febres Cordero, que falleció ya hace algunos años, él fue presidente, luego alcalde de la ciudad de Guayaquil. Ese señor, ya lo menciono porque es público ya, entonces ese señor él fue fumador crónico, hizo tumor de vejiga, así igualito, superficial. Le hicieron una operación. Y lógicamente no era paciente del Hospital Bernaza, por ejemplo, paciente general, ni era paciente privado del Hospital Bernaza. Pero entonces hizo hacer una operación, una resección, y luego el médico le sugirió que le coloquen la oncovacuna, la inmunoterapia. ¿Y qué pasó? Es que el médico no la ponía, ¿no? Yo sí les pongo. O sea, yo les pongo personas, yo no delego esa función a nadie, yo la hago, sea privado o hospitalario. Entonces le delegó que le pongan eso y el paciente había tenido hematuria. ¿Y qué pasó? Le dio una TB pulmonar. Y entonces en esa época era alcalde. Y si no, pregúntele a su padre joven también, a su abuelo entonces, o al tío abuelo. El señor en la alcaldía cada semana se iba a Estados Unidos. Se iba a Estados Unidos. Entonces, allá le trataron una tuberculosis desde aquí y le cambiaron un tratamiento con la mitomicina. Y lo trataron con la mitomicina. Y acuérdense que él vivió muchos años después y ya volvió a fumar habanos. Y luego falleció por un problema pulmonar. Entonces, el requisito básico para poner la inmunoterapia, iniciar la inmunoterapia con la BCG es 0 sangrado en vejiga. Se lo instala y todo. Ahora, les había dicho que iba a decir que ya les expliqué que no hay la oncovacuna. La oncovacuna hace más de 20 años era gratis. Y vamos a ver la vacuna, 0 gratis, como muchas cosas hablando de nuestro hospital. Yo digo nuestro porque mi vida hospitalaria ha sido el Hospital Bernaza. Entonces, era gratis, le colocábamos la vacuna, ya pasó el tiempo, vino la evaluación y hasta que hubo la vacuna costó $3.25. Y ya estaba arreglado que el paciente iba a la vacuna antes, no se rompía la cadena de frío, la poníamos. Fueron años buenos porque nosotros presentamos trabajo, luego empezó a usar Solca, los hospitales del Estado, y ya empezaron a hacer en la sierra y todo. Marchamos bien aquí, en la provincia del Guayas. Pero, por desgracia de nuestro país, en el gobierno anterior, que es igual a este, disculpen, ¿no verdad? Se enamoró del Instituto de Higiene. Y el Instituto de Higiene desapareció. Pasó a ser parte de los servicios del Ministerio de Salud. Pero como Instituto de Higiene dejó de existir. Y si ya no existe, ya no se elabora la oncovacuna. Ya no se elabora nada. Dejó de ser un centro de investigación.
Y ese centro de investigación fue muy importante en nuestro país o en nuestra ciudad, en nuestra provincia, porque por ahí pasó un científico japonés que se llamó Hideo Noguchi. Los que son de la ciudad, los citadinos, han de saber, o quizás han pasado por una calle de la ciudad hacia el sur, que se llama Noguchi. Puede que sí. Los que son de afuera de la ciudad ni tienen ni idea ni quién es Noguchi ni dónde está la calle de Noguchi. Pero ahí papás van a pasar. Perdón. Las capacitaciones grabadas a veces un colombiano que hace estadística y matemática tiene que perderla. Entonces, hasta así que, ¿qué pueden hacer? Se enamoraron del Instituto de Higiene. ¿Por qué? Porque el señor Noguchi, que vino aquí a hacer unas investigaciones, tuvo una apertura grande en ese centro con los médicos de esa época, de esos años, porque él vino a hacer una investigación porque había una enfermedad aquí en el medio también, como en otros países, especialmente de países tropicales, y vino a investigar sobre la fiebre amarilla. Y los estudios que hizo aquí, pues, parece que, diríamos que estaba enfocado en la investigación de la fiebre amarilla, y lo que se descubrió aquí fue la leptospirosis. Bueno, pero este científico japonés tiene una fundación, existe una fundación Hideo Noguchi en Japón. Entonces hizo un convenio con el Instituto Leopoldo Ezqueta Pérez para apoyo económico y académico. Y muchos médicos de origen serrano, costeños, se fueron a capacitarse. La fundación tenía muchos contactos, entonces se fueron unos a hacer virología, otros se fueron, durante años fue posible eso, doctores. Se fueron a hacer virología, bacteriología, alergología, histopatología. Se fueron a capacitar y recibían dinero, muchos dólares ese instituto, porque ese instituto jamás recibió apoyo gubernamental. Pues como el señor Correa sabía que vendía 25 o 30 mil dólares, dijo, esto me lo llevo. Pero no fue posible. Cuando se anuló el Instituto de Higiene, seguramente estos señores fueron a decir, ¿cuándo nos va a mandar la fundación el dinerito? Pero le hicieron los japoneses le hicieron la mala seña, no la puedo hacer aquí, pues frente a ustedes, ¿no? Le dijeron, no señor, el convenio que ya hemos tenido como 4 o 5 décadas es con el Instituto de Leopoldo Ezqueta Pérez, que no existe. Y se les derrumbó el dinero, no se lo pudieron llevar. Pero en cambio hizo un perjuicio grandísimo, por ejemplo, en nuestros pacientes. No podemos poner oncovacuna, que era, ¿saben cuánto valdría hasta el año 2010? Que pregunté el precio de una visita que hice a Alemania, doctor. 104 euros vale una ampolla, 104 euros, que no paga ningún seguro. El alemán tiene que gastar de su bolsillo las 6 ampollas por 6 semanas, luego 6 meses, y si es necesario repetir tendrá que gastar. Aquí llegó a costar $3.5. Entonces tenemos el 80% de los pacientes que nosotros lidiamos acá, en la NASA, con cáncer de vejiga, le decimos tiene que ponerse una vacuna. Ya no podemos brindar la oncovacuna porque no se lo elabora más en el país. Se la hacía en este instituto que feneció. Entonces ahora tenemos que recurrir a la quimioterapia. Pero la quimioterapia es onerosa, doctores. Cada ampolla vale 120 miligramos. La ampolla es mitomicina. Aquí no hay ninguna industria que elabore esos, la quimioterapia, fármacos de ese tipo. Entonces, todo es importado. 120 cada ampolla. A veces hay que colocar 2 ampollas. Son 240 cada instilación. 240 por 6 semanas, una por semana. Luego, una por mes. ¿Usted cree que un paciente de nuestra comunidad que presenta un tumor de vejiga, él va a financiar? Supuestamente el seguro está a veces financiando, pero es por gotitas.
Entonces los pacientes quedan desamparados en el sentido de apoyo para tratar este tipo de enfermedad. Gracias a Dios que no hay una fila enorme de pacientes, pero el tumor no tratado va a volver a surgir y tendremos que volver a operarlo. Y si no le damos tratamiento, cada vez ya se va a hacer infiltrante y el paciente se va a morir. Y sobre la oncovacuna, puedo dar fe. Podríamos tratar una lista y reunir a todititos los que tratamos hace hasta hace unos 3, 4 años, más 4 años, están con vida. Hay supervivientes. Algunos tuvieron recidiva a los 6, 8 años, volvimos a empezar y están vivos. Y un grupo de esos pacientes son los que el papá, la mamá, el tío, la esposa de personal que trabajó en el hospital de Bernaza y los otros pacientes. Eso fue una de las cosas malas que sucedieron en otros periodos gubernamentales, doctores. No se pensó en el beneficio, nada, se pensó en el asunto económico. Bueno, ahora se usa la mitomicina. La mitomicina, la quimioterapia, existe en el mercado, pero saben que las ampollas son $120. Sé que el seguro alguna vez trajo un lote de eso, pero yo no trabajo para el IES. Entonces, nuestra comunidad, nosotros, nuestra comunidad y nuestros pacientes, hemos conseguido que, a ver, una cosa es la inmunoterapia que no hay y que no se puede romper la cadena de frío. Otra cosa es la quimioterapia, que es un fármaco. Entonces nosotros, en resumen, mandamos a los pacientes a conseguir en el país vecino, Perú. Entonces nosotros, cuando tenemos un paciente, ya tenemos como se dice, un listado. El paciente se cura, se trata y le proponemos, vea, usted lo trajo así, sí, el paciente tal me dijo, entonces, imagínense que sale a $42 la ampolla, que aquí vale 120 o 140. En el Perú vale a $42. Entonces nosotros le damos el número de los pacientes y ellos hacen contacto entre ellos y el rato menos pensado, pum, mira el paciente, doctor, ya tengo las ampollas. Que viene de Lima hacia Tumbes y hay pacientes que se van a Tumbes, lo retiran por esos sitios como se le entrega acá en Ecuador o en Guayaquil y traen sus ampollas y se le coloca para poder aplicar el tratamiento por su alto costo aquí en nuestro país, en nuestra ciudad. Y nos manejamos de esa manera. Para poder tratarlos hacemos eso, porque ahora, si el paciente tiene cómo financiar aquí, pues entonces, enhorabuena, compra, no tiene que hacer ningún contacto, paga, pero es que ese es un porcentaje pequeño, doctores, que les van a gastar 120, 240 por mes, por semana y luego por 6 meses. Y ese paciente no es dado de alta, bajo control durante un año muy estricto. Hacemos cada 3 meses una observación de la vejiga, luego una vez cada 3 meses, y el paciente, como ya se disciplina, hay muchos que siguen bajo control y están bien. Esto me refiero a los tumores no infiltrantes de vejiga, lo que llamamos superficiales. Ahora, si nosotros vamos a hablar de pacientes con tumor infiltrante de vejiga, las cosas son muy diferentes. Si nosotros hacemos una cirugía y nos reportan que el tumor está infiltrando el músculo, a veces hacemos la quimioterapia, pero sobre los infiltrantes ha habido una serie de esquemas terapéuticos, intervenciones que se han hecho durante años. Y como esto está vigente, hay grandes centros que dicen, en una época también nosotros hicimos extracción parcial de la vejiga. Ahora se pelea en hacer cistectomía total, es decir, sacar la vejiga, porque sabemos que
Si el tumor ya está en el músculo, le sacamos una parte de la vejiga, por ejemplo, la cúpula. Le hemos dicho que comparemos como un cubo, le sacamos el techo de la vejiga y le cerramos. Pasará unos meses, un año, otra vez salen otro segmento de la vejiga. Las células tumorales ya están en sangre. Al rato menos pensada aparece en hígado, en pulmón, y el paciente se le va a complicar terriblemente la vida. Entonces ahora se habla de una cistectomía. Tratar de sacar, erradicar el problema de base, sácale la vejiga, pero ahí la pregunta, doctor, es ¿cómo va a orinar este paciente? Esto hay que conversar mucho con el paciente, su entorno familiar, cuando vamos a proponerle una ostomía. Nosotros aquí en nuestra escuela se hicieron diferentes técnicas, pero en resumen les puedo decir que el ser humano no quiere tener ostomías, no quiere colostomía, no quiere nefrostomía, no quiere, es una boca, algo que no es natural. Y si hacemos lo que se está haciendo ahora es una uretero-ilio-anastomosis, ¿sí? Los dos ureteros anastomosamos un segmento de ilio y hay una ostomía. Entonces siempre va a tener que adaptarse una funda recolectora de orina, porque ahí va a llegar. Debemos recordar que nuestra vejiga es el reservorio. Si sacamos la vejiga, los riñones tienen que expulsar, entonces hacemos un breaker que llamamos, una técnica, que aislamos un segmento de ilio, anastomosamos los ureteres y hay una ostomía. Bueno, el paciente valora su vida y le hemos dicho que hay muchos que tienen años viviendo así, pero no todos a veces aceptan. Y también debemos recordar que muchas veces los pacientes son adultos, 70, 75 años, y a veces no aceptan o hay complicaciones después de la cirugía. Entonces, es un problema el asunto del manejo de tumor infiltrante de vejiga. En alguna literatura dice tumor músculo invasivo, así que invade el músculo. Hemos tenido algunos pacientes que le detectamos el tumor, le hicimos resección, unos se pusieron la oncovacuna, otros no, otros volvieron y así llegaron a vivir 4 años y nosotros saquemos la vejiga, no quería hacer nada. Entonces ahora como hay muchos pacientes así, ahora se está trabajando con una serie de otros esquemas. Entonces le dan quimioterapia y le dan radioterapia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es los sangrados que presentan los tumores, doctor. Hay pacientes que tienen tumor de vejiga, le dan radioterapia y le van a causar una cistitis. Ese se llama ¿cómo se llama esa cistitis? ¿Cómo llaman a la cistitis por radiación? ¿Nunca han escuchado? ¿Quién desea hablar? Es la cistitis actínica. Ya entonces, para ganar tiempo, se llama cistitis actínica. Entonces mañana que no tiene que hacer un ratito, va al diccionario médico y busca ahí cistitis actínica. Entonces ya va a saber que ese es como consecuencia de una radioterapia recibida a nivel de la vejiga. Y entonces, ¿qué es lo que el paciente? Ya no tiene tumor, pero en cambio esa irritación a veces es tan severa, doctores, que el paciente tiene hematuria macroscópica, cataclísmica. El paciente se choca porque sangra, ustedes no tienen idea que eso es una emergencia, hay que ponerle sangre. Y le lavamos la vejiga y salen los coágulos, se cede, luego otra vez. Es un problema y algunos se descontrolan. Estamos hablando de un paciente que tiene 78 años, que ha tenido un tumor y le dieron radioterapia hace 2 o 3 años y comenzó esto, hasta que se hace. A veces es muy, muy serio una hematuria macroscópica por esta cistitis actínica. El paciente se anemiza, tiene que ponerle sangre, no puede quedarse en casa, tiene que ingresar a un sitio y manejarlo muy rápido. Se trabaja en equipo porque el paciente puede fallecer por la hipovolemia.
que origina una cistitis actínica, que es una complicación, un efecto colateral de la radioterapia. El año pasado, un médico ya adulto está con eso. Entonces, ahora, como existe este problema, ya vamos a concluir este tema. Ya creo que tienen sueño, ya tienen hambre. Bueno, entonces, estamos iguales, ¿no? Entonces, cuando a veces ocurría esto en nuestro medio, todavía los mayores, y todavía se hace, está descrito. Cuando uno va a los congresos, a veces presentan un caso así, y decimos, si estamos en el mundo entero se hace lo correcto. Adivine qué se hace. Se diluía formol, y se instilaba en la vejiga para que esa sustancia cierre, como que dice, queme la mucosa para que no sangre. Hasta ese extremo hubo necesidad. Otra vez se había que hacer ligar las vesicales, una de las ramas, entrar a hacer una laparotomía así en la región, siempre es retroperitoneal. Íbamos hacia los vasos a buscar y ligar las arterias porque el paciente ya había tenido sangre, 5 unidades, 10 unidades, y sigue sangrando y no para. Tienes que tratar de salvarlo. Ahora hay está a la mano un procedimiento que a veces, ya en este año hicimos uno, este año fue el año pasado otro, se hace una embolización. Y al principio, bueno, se tenían los reportes en los artículos y todo, pero nosotros no teníamos experiencia en esa situación. Entonces, ya se empezó a hacer un colega que hace imágenes y hace hemodinamia. Entonces, en 2 casos hemos hecho, a este doctor se lo embolizó, se hace una arteriografía con contraste, se ve la circulación de los vasos y se va, porque debemos recordar que, a ver, la circulación de la vejiga es así, diría. Aquí en medio está el detrusor, aquí. Entonces la circulación, las vesicales internas, que serían las de aquí, y las vesicales externas, entonces se bloquea las arterias de la zona sangrante, ¿no? Ya se ha hecho citoscopía, ya se dice, en el lado izquierdo es que están, las bloquean las arterias vesicales y cede la hematuria temporalmente, pero brindándole un poco más de calidad de vida al paciente afectado con un tumor infiltrante, que tuvo tumor infiltrante y ha hecho radioterapia, y ahora tiene una cistitis hemorrágica debido como efecto colateral a la radioterapia. Así ocurre cuando un paciente tiene, esa es la evolución de un paciente con cáncer de vejiga infiltrante hasta que pues se va. Lo ideal sería que no presente, que haya tumor. Ahora también hay otra discusión, y hemos mencionado que las bacterias, entonces ese es otro asunto que se discute. Por ejemplo, el paciente adulto mayor tiene obstrucción crónica, una retención incompleta de orina porque tiene un gran adenoma y siempre tiene infección. Entonces se ha comprobado que un paciente tuvo así como 4 o 5 años. Por fin luego se extrajo la glándula y empezó a tener un vaciado bastante correcto. Pero esa irritación constante por bendita Escherichia coli, aparece un tumor. Entonces, otra de las causas que se supone puede desarrollar un paciente un cáncer de vejiga es la infecciones crónicas de vejiga, la cistitis crónica, infección urinaria del tracto inferior. Ustedes que son jóvenes, puede que después de unos años lean que se confirma esta teoría porque se identifica, a ver, en unos países grandes se hacen muchísimas autopsias. Entonces el grupo muere una persona, le sacan un pedazo de vejiga y le estudian, le hacen toda la investigación. Entonces ahí siempre hay huella. A ver, pase un virus, siempre hay reacciones inmunológicas. Entonces dice que el paciente tiene esta reacción constante en este grupo de pacientes y se están enseñando también muchos marcadores. Entonces dice, no, este paciente, esos son los centros de investigación externos
que nos van a dar luces para sobre estas teorías. Pero se ha comprobado que eso ocurre, ¿no? Esas infecciones urinarias crónicas alteran ese epitelio y se desencadena un cáncer como el que hemos estado mencionando. ¿Alguna pregunta? ¿Quién desea preguntar? Levante la mano a la plataforma. Mañana conversamos. Okay. Por favor, Roxana Zambrano. Doctor, buenas tardes. Yo leí que existía una complicación a largo plazo por esquistosomiasis que provoca cáncer de vejiga. ¿Qué tan frecuente es eso aquí en nuestro país o no se da? No, a ver, está descrito, pero en nuestro medio no hay. Es decir, esto no hay aquí en el medio. Entonces nosotros no hemos tenido esos casos. Por eso no se lo mencionamos. Pero muy bien, por cultura general tiene que estar muy bien. Pero aquí en nuestro medio no hay. No hay no se presenta esos casos. Aquí en nuestro medio, como no es un país súper industrializado, no tenemos una altísima incidencia de tumores de vejiga, pero sí hay. Lo que sí nos preocupa en nuestro medio y en el mundo entero es la presentación a edades tempranas. No digo que estamos siendo una chica de 14 años y le hicimos todas las averiguaciones y ha trabajado, que si su abuelito es zapatero y bueno, ya no hay zapateros, porque ahora todo lo compran a los chinos, porque los zapatos son malos y feos, se desbaratan, así que ni compren. Antes había la goma de la cola del zapatero. Usted, cuando se hacía así, por ejemplo, todavía se hace en ciertas ciudades de la sierra, hay mucho calzado, todavía usan esa goma. Entonces, tenemos pacientes pues que son zapateros diríamos de los criollos nuestros, que hacen todavía manual. Y en otras partes del mundo hay zapateros así mismo y son de marca y de alto costo. No es industrializado porque es hecho a mano. Bueno, ellos usan esa goma, y eso se inhala. Entonces cuando el paciente viene así con hematólogo, dice que yo he sido 30 años zapatero, ese tiene un tumor de brotelio, y ahí está el tumor de brotelio. ¿Sí me explico? Pero en los países, por ejemplo, en España, en Francia, en Alemania, el tumor de vejiga es altísimo. Entonces, como hemos estado mencionando, en esos países, a partir de 50 años de edad, hágase los marcadores, hágase el eco una vez al año. Entonces, se va detectando a tiempo cualquier problema y el paciente va a vivir, se gasta menos en tratamientos y se controla, se disciplina. Eso es lo que nos hace falta en nuestra comunidad. No debemos, todavía en nuestra comunidad, la gente va al médico cuando siente algo. Cuando se acerca donde usted dice, si a mí no me duele nada, yo no siento nada, es que no tiene que esperar a llegar a sentir algo, es cuando ya el tumor está avanzado. Entonces mejor es buscar, hacer como si prevención, ¿no? Establecer un protocolo para determinadas enfermedades que se presentan tanto en hombres como en mujeres, que pueden presentarse, llegar a partir de determinadas edades. ¿Por qué no hacerse un protocolo en las instituciones? Hágase un eco, sí, un estudio, un marcador. Ya. Ok. Entonces nosotros tenemos que siempre buscar prevención, hacer un protocolo de evaluación buscando las enfermedades que se pueden presentar en la mayoría de edad, tanto en hombres como en mujeres.
¿Alguien tiene otra pregunta? Bien, sin más preguntas, se da por terminada la sesión. Mañana.